basada en mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me compadrí sin desmayar, todo lo que desear. Y Dios de amor, a quien amar solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fuego, y entonces será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amada familia. Dios les bendiga ricamente. Es un honor volver a estar delante de Dios y con ustedes disfrutando este tiempo de estudio bíblico. Continuamos estudiando las doctrinas
bíblicas, las doctrinas fundamentales de las Escrituras, y continuamos con este tema sobre la doctrina de Cristo. Y en esta ocasión vamos a estudiar la obra de nuestro Señor Jesucristo, así que les invito para que juntos vayamos a las Escrituras y nos deleitemos en lo que Dios nos ha revelado. Vamos a orar y pedimos la dirección del Señor, por favor. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso amor con que tú nos has amado. Gracias por tu mucha misericordia, Dios, al darnos a tu Hijo y con Él todas las cosas. Queremos disfrutar la gracia de conocerte a ti, conociendo a tu Hijo. Queremos disfrutar la gracia, Dios, de conocer más la obra de tu Hijo y en ella realmente deleitarnos. Pido tu bendición para mí, pido tu bendición para cada uno de tus siervos, de todos aquellos que escuchan, y oro para que tu Espíritu obre en cada uno según nuestra necesidad. Abre las Escrituras a nuestros ojos, amado Dios, y permítenos disfrutar esta gracia de estar delante de ti, de ser tus alumnos, de ser tus discípulos. Padre, gracias porque siempre estás trabajando a favor de tu pueblo, y gracias porque has abierto, Dios, las Escrituras para nosotros. Por eso nos disponemos en las manos de tu Espíritu para ser enseñados por Él, dirigidos por Él, guiados por Él, y por Él también poder obedecerte. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, amado Dios. Amén y amén. Hablando sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar por su muerte, la obra de su muerte. Y vamos al libro de Mateo para mirar en las Escrituras cómo describe la Biblia esta obra, la obra de Cristo, en esta área de su obra, de la muerte de Él, cómo la describe. En Mateo capítulo 20, versículo 28. Allí Jesucristo realmente, hablando con sus discípulos y mostrando su servicio, dice en el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este texto, la Biblia define básicamente, o describe más bien, la muerte de Cristo como un rescate, como una obra en la cual el ser humano es liberado de aquella condición en la cual nacimos todos. Todos nacimos en esclavitud. Por eso dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque Él vino para rescatarnos a nosotros de la esclavitud del pecado, vino para librarnos de la condenación del infierno y vino para liberarnos realmente de la esclavitud a Satanás. Y todo esto es básicamente lo que dice el versículo 28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si usted, estimado hermano, y usted, estimado amigo, no entiende que usted es un prisionero, que nacemos en prisión, que nacemos esclavo del pecado, esclavo de Satanás, esclavo de un sistema mundano, esclavo de nuestra propia carne, no entenderemos que realmente necesitamos ser rescatados, y cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación no pondremos atención. Pero si usted es consciente de que usted es una persona esclava y que Satanás vino para esclavizarnos y que el pecado nos esclaviza, entonces estaremos disponibles a la obra de Cristo, a esa obra perfecta en la cual Él rescata al pecador que se arrepiente y el pecador que extiende su fe a Él, confiando en Él como el único y verdadero Salvador. Por eso es maravilloso mirar en esta área de las Escrituras que la muerte de Cristo es descrita como un rescate. Y en la primera carta del Evangelio de Juan, vamos allá, primera carta de San Juan, por favor, al final de la Biblia. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 10, vemos otra manera como la Biblia describe la obra de la muerte de Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice la Escritura: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí hay otra palabra que describe la obra de Jesús y es la palabra propiciación. Cristo es el precio preciso, la paga precisa por nuestros pecados. La demanda de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús. Una de las cosas maravillosas que disfrutamos los creyentes es la bendición de una cuenta saldada. La cuenta que nosotros teníamos como pecadores delante de Dios fue pagada perfecta y precisamente por nuestro Señor Jesucristo con su obra en la cruz. Por eso el texto, vuelvo a leerlo, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo
como el precio preciso, como la satisfacción perfecta por nuestros pecados. Qué hermoso es tener la convicción de que no tengo cuentas pendientes con Dios, porque su Hijo Jesucristo pagó por mí, pagó por nosotros, pagó por los creyentes en su obra perfecta en la cruz. Por eso la muerte de Cristo es vista como una obra de propiciación, una obra de satisfacción, una obra en la cual se pagó el precio preciso. Y la segunda carta a los Corintios, por favor, vamos allí. Capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Los versículos 18 y 19 vemos otra frase que describe la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice la Escritura: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La muerte de Cristo es descrita por la Biblia como una obra de reconciliación, descrita como obra de rescate, descrita como una obra de propiciación y descrita como una obra de reconciliación. Cuando el hombre pecó, cuando nuestros primeros padres pecaron, cuando nosotros pecamos con ellos en el huerto, la Escritura es muy clara que dice que nosotros fuimos separados de Dios, morimos espiritualmente y empezó nuestro proceso de muerte física también. Pero allí también dice la Escritura que Dios sacó al hombre del huerto y lo echó. El hombre quedó destituido, como dice el libro de Romanos, destituido de la gloria de Dios, incapaz de volver a Dios, incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Por lo tanto, el ser humano quedó condenado. Por esto Cristo viene como el reconciliador, aquel que nos vuelve a Dios, aquel que nos vuelve a unir a Dios. Y la obra de Cristo, su muerte, es descrita como una reconciliación. Y esto es una obra de Dios, no es una obra que procede de los hombres, sino una obra que procede de Dios. Por eso el texto dice: y todo esto proviene de Dios. Dios es el autor, el ejecutor y el que preserva realmente la salvación en nosotros. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió con Él mismo a través de su Hijo Jesucristo. Solo Dios pudo pagarle a Dios la demanda de Dios. Solo Dios satisfizo la demanda de Dios. Por eso Cristo es exactamente la persona perfecta de parte de Dios, el hombre aprobado por Dios para hacer esta obra perfecta de reconciliación. Y a nosotros nos da el ministerio de la reconciliación, ese ministerio de llevar ese mensaje reconciliador, pero el único que reconcilia sigue siendo Jesús. Por eso la Escritura es muy clara. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre, nadie vuelve a Dios si no es por Cristo Jesús. Por esto es necesario entender cómo la Biblia describe la obra de la muerte de Cristo. No solamente un sacrificio allí, es un rescate, es un precio pagado, es una obra de reconciliación. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque pasamos de ser una sencilla creación de Dios a ser familia de Dios. Pasamos de ser una sencilla creación de Dios a ser los hijos de Dios y la amada esposa del Cordero. Y disfrutamos hoy la gracia de ser templo del Espíritu Santo. Esta es una posición que ni siquiera los ángeles tienen. Ninguno de los ángeles que están en la presencia de Dios tienen la posición que usted y yo tenemos por estar en Cristo Jesús, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos allí, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la Escritura allí en Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vuelvo a leer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La muerte de Cristo es descrita también como una obra de sustitución. El justo por los injustos, el que no hizo pecado por los pecadores, el creador por las criaturas, el todopoderoso por los débiles,
el perfecto por los imperfectos. Y qué bueno que podamos entender realmente cómo describe la Biblia la obra de nuestro Señor Jesucristo, una obra perfecta. Nosotros los seres humanos no seremos salvos por ninguna de nuestras obras. Ninguna de nuestras obras sirven para salvación, por eso está escrito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras humanas o de los hombres como tal, sino por gracia. La única obra que realmente sirve para salvación es la obra de Jesús. Por eso el pecador que no tiene la obra de Jesús a su favor está perdido. El pecador que no ha confiado en la obra de Cristo no puede ser salvo, porque solo la obra de Cristo es obra perfecta y es la obra que Dios preparó de antemano para la salvación de los seres humanos. Nuestras obras humanas hechas en el Espíritu sirven para disfrutar la gracia de Dios y sirven para recompensas celestiales, pero no para salvación. Solo hay un camino, solo hay un mediador, solo hay una obra, y es la obra de Jesús. El libro de Hebreos es claro, vamos allí al capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. La escritura dice, vamos allí por favor en el versículo 13, Hebreos capítulo 10, 13 y 14. Dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús no tuvo que hacer varias veces este sacrificio. Un solo sacrificio y fue suficiente y es suficiente para la salvación de cualquier pecador. Pero es necesario que el pecador renuncie a sus obras para salvación y confíe en la obra de Jesús. Esa obra que Dios cuenta como rescate de tu vida. Esa obra que Dios cuenta como el precio preciso, el precio que satisfizo a Dios para salvación nuestra. Esa obra que se hizo para reconciliarnos con Él y esa obra en la cual Él tomó nuestro lugar, el justo por los injustos, el perfecto por los imperfectos, para llevarnos a Dios. Ahora, en la muerte de Cristo es interesante entender que participó toda la Trinidad. A veces hablamos como si Jesús fuera el único en el plan de salvación. Pero la Escritura es muy clara que la salvación es una obra trinitaria, es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso toda persona o cualquier persona que niegue alguna de las personas de la Trinidad no podrá ser salva. Porque la obra de salvación es una obra de Dios, trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 4, vamos allí por favor. Gálatas capítulo 4. En el versículo 4 y versículo 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios Padre envió a Dios Hijo. Y Dios Hijo vino nacido de mujer y vino nacido bajo la ley. Y vino para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es interesante mirar en el texto que la obra de salvación inicia con el Padre. Es el Padre el que elige a los que han de ser salvos y es el Padre quien envía al Hijo a salvar. El Hijo se dispone para venir y redimir a los salvados, a los que Dios Padre eligió para salvación. Por eso la Biblia es muy clara que nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae y nadie puede ir al Padre si el Hijo no le lleva. El que niega al Hijo niega al Padre y el que niega al Padre niega al Hijo. Y sin ellos dos no hay salvación. El que niega al Espíritu no puede ser salvo porque el Espíritu es el que aplica la salvación a nuestra vida. Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Por eso es necesario que en las doctrinas de la Biblia usted pueda entender que Dios es trino y que nuestra salvación es obra de la Trinidad. Nuestra salvación la ejecutó el Hijo, pero es obra del Padre. En el libro de Efesios, vamos allí por favor, ahí adelante el libro de Gálatas está Efesios. En el capítulo 1, los primeros versículos del 3 básicamente hasta el 6, bueno, todo ese texto realmente está mostrando que la obra de salvación es una obra de la Trinidad y ahí está la obra de los tres. Del versículo 3 al versículo 6 habla básicamente de la obra del Padre. Del versículo 7 hasta el versículo 11 o 12 habla de la obra del Hijo y el versículo 13 y 14 habla de la obra del Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Porque Él fue el que nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y estas bendiciones las puso para nosotros en Cristo. Fue el Padre quien nos escogió antes de la fundación del mundo, y fue Él el que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fue Él quien nos amó, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Él por medio de su Hijo Jesucristo según su beneplácito, y todo esto lo hizo Dios para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia, con la cual Él, Dios Padre, nos hizo hijos aceptados en su Hijo Jesucristo. Ahora en el versículo 7 empieza la obra del Hijo. Antes de leer Efesios, vamos a San Juan, capítulo 10, versículo 11. San Juan 10, versículo 11. Dice la Escritura, esto lo dice Jesús con sus propios labios, hablándole a los discípulos, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El Padre da al Hijo, el Hijo da la vida, y el Espíritu Santo se dispone para vivir en nosotros. Todos los tres están manifiestos en la obra de salvación. Todos los tres tienen que hacer su propio sacrificio. Una vez estuvieron los tres en unidad, sin ninguna otra cosa que de alguna manera los apartase de alguna manera, aunque ellos no se pueden separar. Pero en la obra de salvación el Padre tiene que despojarse del Hijo y entregar al Hijo. El Hijo tiene que despojarse de la gloria celestial, apartarse del trono que está al lado del Padre, dejar la casa, el cielo, y venir a la tierra. Pero el Espíritu Santo también le toca dejar al Padre y al Hijo y venir a estar en nosotros. Ellos tres en su unidad, en su deidad, estarán juntos siempre. Pero en la obra de salvación, de alguna manera, pareciera que hay una pequeña separación, aunque en ellos nunca hay separación. Todo por amor a usted y por amor a mí. Y por eso volvamos a Efesios, donde empieza a describirse la obra del Hijo en el versículo 7 hasta el versículo 12. Dice el versículo 7: en Jesús tenemos redención. En Jesús tenemos redención por su sangre, por la sangre de Jesús. En Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados, y lo tenemos según las riquezas de la gracia. Esa gracia que Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? En Cristo Dios ha reunido todas las cosas en esta dispensación, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo Jesús, asimismo tuvimos herencia. En Él fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los que hemos creído en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto es los judíos. Y dice: en Él también, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, entonces viene la obra del Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Dios Padre y Dios Hijo nos sellan con el Espíritu, y el Espíritu Santo llega a ser las arras de nuestra herencia hasta el día en que nosotros nos encontremos en la presencia de Dios, hasta el día de nuestra redención, el día de la posesión adquirida, y todo esto para alabanza de su gloria. Qué maravilloso es entender que la obra de la muerte de Cristo es una obra de la Trinidad. Dios Padre lo entrega a la muerte, y de hecho Dios Padre lo mata al poner nuestro pecado en Él, al hacerlo pecado para destruirlo por amor a nosotros. El Hijo se entrega voluntariamente en la mano del Padre para morir, y para que el Padre le quite la vida por nuestros pecados, y lo hace con gozo. Y el Espíritu Santo, vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Dice la Biblia: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo obra en todo esto. Dios Padre capacita al Hijo por el Espíritu para toda esta obra perfecta. El Hijo es quien hace esa obra de que Jesús empiece su vida humana en el vientre de María, porque Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Él lo dota para ser un hombre como nosotros, pero sin pecado. Él lo capacita para el ministerio. Él lo lleva a la cruz y lo fortalece para estar en la cruz. Él lo lleva a la tumba y lo resucita y después lo sube a los cielos y lo glorifica. Y hoy el Espíritu Santo está haciendo la obra de Cristo en nuestro corazón. Recuerde que el Espíritu Santo es el otro consolador, el que reemplazó a Cristo. Mientras que Cristo subió a los cielos a preparar lugar para nosotros, el Espíritu Santo está haciendo esa obra de perfección y santificación aquí para un día presentarnos a Cristo y Cristo nos presente al Padre como un pueblo que ha sido salvado gracias a una obra de la Trinidad, a una obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, esa obra de la muerte de Cristo tiene sus efectos. Y vamos al libro de Colosenses 1:20. Vamos al libro de Colosenses 1:20. Allí la escritura es clara de que la obra de su muerte es una obra eficaz. Es perfecta para aquel que cree. Para aquel que cree. La obra de Cristo alcanzaría para salvar a todos los seres humanos. Pero ninguno de los seres humanos quiere la salvación. Todos los seres humanos queremos los beneficios de la salvación, pero no la salvación porque el ser humano no quiere al Salvador. Por eso al ser humano le queda más fácil adorar ídolos, hacer imágenes para adorar, que adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos y al cual no vemos. Y como desprecian al Hijo en esa forma, desprecian su obra también. Si usted no me aprecia a mí, no apreciará nada de lo que yo haga. Aunque pueda beneficiarse de lo que yo hago, no apreciará lo que yo hago si no me aprecia a mí. Es el mismo principio en la Biblia. El que no aprecia a Cristo desprecia su obra. Y aunque se beneficie en algo de su obra no está a su favor por cuanto la persona ha despreciado al autor de la obra. Los seres humanos somos buenos para tomar las cosas de los seres humanos y despreciar a los seres humanos. Vamos al médico y apreciamos la obra del médico, pero despreciamos al médico. Mandamos a hacer una casa, apreciamos la casa, pero menospreciamos al constructor. Y los seres humanos de alguna manera no disfrutan la obra de Cristo porque no disfrutan a Cristo, y solo aquellos que disfrutan a Cristo disfrutan su obra, porque la obra es un efecto de Él. Colosenses 1:20 dice la escritura, hablando de Cristo, voy a leer 19 también. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Escuche, todo lo que Dios tiene para mí y tiene para ti está en Cristo. Si usted aprecia a Cristo, disfrutará lo que el Padre puso en su perfecta y maravillosa voluntad. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire, la obra de Cristo es tan eficaz que alcanzó toda la creación. No solamente hay reconciliación para el hombre, hay reconciliación para la creación en general. Por eso, gracias a la obra de Jesús, habrá una nueva creación. Habrá una nueva creación, un nuevo ambiente para animales, un nuevo ambiente para los árboles, pero en especial habrá un ambiente perfecto para los seres humanos que confiaron en Cristo Jesús. Y allí estaremos exactamente con aquel varón perfecto, con nuestro Señor Jesucristo, disfrutando la gracia de la nueva creación gracias a su obra en la cruz. Y en Primera de Pedro, vamos allí por favor a la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1, donde estuvimos hace un momento, vamos allí a Pedro, capítulo 1, los versículos 18 y 19. Dice la escritura, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, esa manera de vivir que recibiste de vuestros padres, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es hablando de la eficacia de la obra de Jesús. La obra de Jesús fue una obra perfecta de rescate. Por lo tanto, el que se adhiere a esa obra es rescatado para siempre. Por eso la Escritura dice, el que en él cree no es condenado.
no es condenado. No hay ni un riesgo de que se pierda. Y por eso Jesús dice muy claro que ninguna de sus ovejas se perderá, porque Él es poderoso para guardarlas hasta el día final. Satanás no puede arrebatar de la mano de Dios a ninguno de los suyos, a ninguno. Él intenta engañarnos y de hecho logra en alguna manera distraernos, pero no podrá engañarnos del todo, porque Dios preserva a su pueblo. Dios preserva a los suyos en Cristo Jesús. En el libro de Juan, vamos allí por favor. En el Evangelio de Juan, Jesús es claro cuando Él dice estas palabras en el capítulo 10, San Juan capítulo 10, versículo 27 hasta el 29. San Juan 10, 27 al 29. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, yo las conozco. Y mis ovejas me siguen. Escuche esta expresión de Jesús. Y yo, el gran Salvador. Y yo les doy vida eterna. No dice les daré o posiblemente les voy a dar. No, yo les doy. Es un tiempo presente continuo. Yo les doy vida eterna y esas ovejas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Además, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire la seguridad realmente con que Dios trata la obra de Cristo. La seriedad con que realmente nosotros estamos en la mano de Jesús. Somos un pueblo bendecido gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y alcanza para todos, y todos no son todos, es todos los que han creído. Todos los que han creído en Cristo Jesús disfrutamos los beneficios de la obra de Jesús. En 2 de Pedro 2:1, vamos hacia el final de la Biblia otra vez. 2 de Pedro 2:1. La Escritura dice estas palabras. ¿Están allí, hermanos? Vamos a 2 de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mire, dice allí, y aún negarán al Señor que los rescató. Porque la obra de Cristo es su rescate, como dice la Biblia, alcanza para todos, pero no todos extienden la mano para ser rescatados. De hecho, ninguno quiere. Por eso Dios no es culpable de la condenación de los impíos, porque ellos nunca quisieron, nunca quisieron. Cuando hablamos de la doctrina de la elección, muchos van en contra de ella, porque dicen, ¿cómo es posible que Dios elija a unos y Dios elija y a otros no? Cuando nadie quiere, quien tiene el poder es libre de elegir a quien él quiera. Cuando nadie quiere, el que tiene el poder para elegir puede elegir al que quiera y no es culpable de no haber elegido a los otros, porque ninguno quiere. Si todos quisieran, Dios se haría culpable de no elegir a los que quieren, pero como aquí nadie quiere, ni puede, ni desea, entonces Dios es libre para elegir a los que Él quiere y los demás son culpables. El texto dice muy claro que aún negarán al Señor que los rescató, porque realmente Cristo murió por los pecados de todos. O su obra alcanza a todos, aunque no todos fueron puestos en la cruz para ser salvados. Porque todos los que fuimos llevados en la cruz, todos somos salvados. Dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, aquella destrucción que ellos mismos traen desde el vientre de su madre por nacer pecadores. Y en 1 Timoteo 4:10, en 1 Timoteo 4:10, dice la Escritura estas palabras: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, dice el apóstol, porque esperamos en Él, en Cristo, esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Por qué? Porque el efecto de la obra de Cristo alcanza para todos, pero no todos quieren. Por eso, como no todos quieren, Dios puso a los que Él quiso en Cristo Jesús para que nunca se perdieran. Por eso, alabado sea Dios, porque a Dios le plació ponernos en Cristo y hoy disfrutamos el efecto de la obra de Jesús, que es salvación y vida eterna. En Hebreos capítulo 2, versículo 9,
Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Dice el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Lo vemos coronado de gloria y coronado de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él gustó la muerte, Él tuvo que vivir la muerte, experimentar la muerte por todos. Pero no todos son salvos, porque no todos fueron llevados por Él, porque ninguno quiere o ninguno lo quiere a Él. Nosotros lo queremos, escúchela muy claro, yo quiero a Dios, no porque yo quise a Dios, sino porque Dios me quiso a mí. Ahora mi querer es respuesta del amor de Dios en mí. Por eso dice la Biblia, no que yo lo haya amado a Él, sino que Él me amó a mí primero y puso su amor en mí para yo amarle ahora. Si yo no tengo ni un peso en mi bolsillo y alguien me regala 1,000,000 de pesos y después me pide que le devuelva 10,000, que le regale 10,000, la verdad sería mucho descaro si yo no le devuelvo los 10,000 después de haberme regalado 1,000,000. Nosotros devolvemos no de lo que nosotros tenemos, porque no tenemos nada. Nosotros devolvemos de lo que Él nos dio. Y Él nos ha dado en abundancia. Por eso podemos regresar en abundancia, pero es una decisión. Hebreos capítulo 2, ese texto es muy claro, el versículo 9. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y 1 Timoteo 2:6. Volvamos otra vez y vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. Dice la escritura, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Recuerda que el pueblo de Israel tiene una promesa, todo el pueblo de Israel tiene una promesa del Mesías. Y todos sabían que la promesa había sido dada a ellos, pero no todos lo esperaron, no todos lo aceptaron. De hecho, la mayoría se rebelaron y se deleitaron en la muerte de Él. Pero todo el pueblo tenía la promesa, pero no todos la disfrutan, solo aquellos que realmente creen en Él. Y esa obra es actual y es eterna, permanece por los siglos de los siglos. Por eso, qué bueno que nosotros podamos disfrutar esta bendición de la obra de Cristo. Ahora, hablemos un poquito de su resurrección. La obra de Cristo incluye su muerte, incluye su resurrección, incluye su ascensión. Pero entre la muerte y la resurrección está la sepultura, porque era necesario que Él fuese sepultado. Vamos a la primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 15. Porque el Evangelio es básicamente la comprensión de esa obra tripartita primero: muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Todo el que muere debe ser sepultado, está establecido así. Y todo el que es sepultado un día va a resucitar. Pero toda esta obra se ejecutó en Cristo en 3 días. Muerte, sepultura y resurrección en 3 días. En los primeros versículos del capítulo 15 de 1 Corintios habla de lo que es el Evangelio. Dice el Señor a través del apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, les declaro el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Porque el Evangelio hay que recibirlo, y el que lo recibe debe perseverar en él. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mira, el Evangelio se recibe, en el Evangelio se persevera, el Evangelio se cree. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Mire, esto es el Evangelio. Que Cristo murió, y murió por nuestros pecados, y murió conforme a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, y que fue sepultado. Esto es como una respuesta, una causa, un efecto de su muerte, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Para que Él resucitase era necesario que hubiese muerto, porque muchos niegan la muerte de Cristo. Unos dicen que se desmayó, otros sencillamente que fue una obra de teatro. Bueno, hay miles de cosas. Él fue enterrado, pero los judíos no creen en la resurrección porque ellos creen que el cuerpo de Cristo fue robado de la tumba. Pero la Escritura es muy clara que Él se levantó de entre los muertos, que Él salió de esa tumba en el día tercero.
La Biblia describe cómo un ángel de los cielos bajó y abrió la tumba para que el Hijo del Hombre saliese. El Antiguo Testamento y tanto el Nuevo Testamento hablan, David fue enterrado y no resucitó, pero su descendiente no vería corrupción, porque sería levantado al tercer día. Por eso hoy nosotros hablamos más de un Cristo vivo y de un Cristo muerto. Aunque Él murió, Él no quedó muerto, Él vive por los siglos de los siglos. Por eso la predicación de los apóstoles habla más de la resurrección de Cristo y proclamaban la resurrección de Cristo. Y el domingo, la reunión del pueblo de Dios es la celebración de la resurrección de Cristo. La victoria de Él sobre todos nuestros enemigos, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que si Cristo no hubiese resucitado, vano sería todo para nosotros. Pero por cuanto Cristo resucitó, todo tiene significado. Y hay esperanza para el pecador que muere y va a la sepultura. Hay esperanza de resurrección. En Hechos 3:26, vamos a Hechos 3:26, por favor. Hechos 3:26 nos habla algo del propósito de la resurrección. Hechos 3:26. Dice en Hechos 3:26: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, escuche, habiendo resucitado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La resurrección de Cristo realmente tiene el propósito de salvación. Nosotros somos justificados gracias a la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría esperanza para nadie, y nosotros realmente predicaríamos como locos y predicaríamos algo que realmente nunca va a funcionar. Pero gracias a la resurrección de Cristo, todo realmente tiene sentido y todo se va a ejecutar, por cuanto Él se levantó de la tumba, no solamente para estar con su pueblo, sino para hacer efectiva en su pueblo todas las promesas que Él le hizo a su pueblo, y para que las promesas de Dios para nosotros se cumplieran en Él y con Él en la vida de su pueblo. Por eso es necesario que nosotros disfrutemos esta obra de Cristo. Ahí en el versículo, en Hechos 2:24, devolvámonos un momentico, Hechos 2:24. Nos dice que Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Él es Dios. Mire lo que dice Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Escuche, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Doy gracias a Dios, porque gracias a la resurrección de Cristo, la muerte ya no puede retener a nadie. Antes de Cristo, la muerte retenía a todos sus muertos. La muerte gobernaba sobre los muertos. Pero hoy hay uno que vive, y es la vida la que gobierna sobre la muerte. Parece paradójico, pero así es. Es la vida la que gobierna sobre la muerte. Por eso el apóstol Pablo le quiere decir: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque ya la muerte no gobierna sobre los muertos, es la vida la que gobierna sobre la muerte. Porque Cristo venció la muerte y se ha levantado y es Señor del Hades y es Señor de la muerte. Y cuando Él dé la palabra, los muertos saldrán de sus tumbas y el espíritu saldrá del Hades. Porque la vida gobierna sobre la muerte, porque aquel que bajó a la tumba, para vencer la muerte, es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso la resurrección de Cristo es una realidad, porque la muerte no podía retenerlo, no podía. Bajó allí solamente para cumplir el ciclo natural del ser humano, porque Él vino a ser semejante a nosotros y en Él se cumple realmente todo el propósito de Dios para los seres humanos. Todo lo que el hombre por su rebelión no cumple ni permitió que se cumpliera, todo se cumple en Cristo. Por eso Cristo llega a ser el mejor modelo. Si quieres saber cómo debe ser la vida de un hombre mientras que vive en la tierra, después de la muerte y después de la resurrección, solo miremos a Cristo, porque todo lo que sucedió en Él es lo que realmente va a suceder en nosotros según el eterno plan de Dios. Y el versículo 25 al 28 de Hechos 2 habla de que la resurrección era necesaria para el cumplimiento de las Escrituras.
Porque es más fácil que el cielo y la tierra pasen que la palabra de Dios deje de cumplirse. Y tenía que cumplirse exactamente cada letra, cada tilde que fue escrito acerca del Señor. Dice el versículo 25. Porque David dice de él. Esto está hablando allá en el Salmo 16, versículo 8 en adelante. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto David no lo estaba hablando de él mismo, sino de Cristo, de su descendiente, pero en él, en Cristo, también lo habla de él mismo, porque aunque David no ha sido resucitado, esta promesa se cumplirá en él muy pronto. Dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Qué bonito es saber que las escrituras se cumplieron al pie de la letra en la vida de Jesús. Y en Él se cumple toda la palabra. Por eso los que estamos en Cristo, también en Él se cumple toda la palabra para nosotros. Por eso nuestra justificación no es por obediencia, es por fe. Si fuera por obediencia, ninguno otro sería justificado. Pero como es por fe en la obediencia de Cristo, todos los que creemos seremos justificados o somos justificados. Y la palabra se ha cumplido en nosotros porque se cumplió en Cristo Jesús. Y en Romanos 4:25 también habla de por qué la resurrección. Romanos 4:25 dice la Escritura: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, escuche, entregado por nuestras transgresiones a la muerte, a la cruz, pero resucitado para nuestra justificación. Nosotros somos perdonados por su muerte, pero somos justificados por su resurrección. La mayoría de los seres humanos tienen una religión. Y en la religión, muchas religiones creen en la muerte de Cristo, pero no lo tienen como su Dios vivo, porque ellos adoran dioses muertos. Por eso nunca serán salvos. Creen que Cristo murió por ellos y por eso se acercan a Dios y confiesan sus pecados para pedir perdón, pero nunca tendrán perdón porque no aceptan al Dios vivo, porque ellos siguen con sus dioses muertos, con sus dioses inútiles. Pero el texto es muy claro cuando dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones y Él llevó nuestras transgresiones en el madero. Pero no se quedó ni en el madero ni en la tumba. Él se levantó para justificar a aquellos que creen en Él. Porque la justificación viene por la fe en Jesús. Somos justificados por la fe de Jesús y por la fe en Jesús. Por eso era necesaria la resurrección, que Él se levantara para justificar a su pueblo. En el libro de Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 versículo 10, dice la Escritura, Pablo hablando de esa vida que él quería llevar y esa vida que ya se había dispuesto a llevar y a lo que había renunciado para vivir la vida de Cristo, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Es interesante que Él se levanta de la tumba para impartir el poder de la resurrección al creyente. Los que hemos creído disfrutamos el poder de la resurrección, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Quién levantó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu. ¿Y qué reciben los que creen en Cristo resucitado? El Espíritu. Por eso nosotros podemos disfrutar la vida de Cristo, experimentar la vida de Cristo, porque tenemos el mismo Espíritu que lo llevó a Él a vivir esa vida. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice: a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección. Y si usted lee el libro de Efesios, el que realmente levantó a Cristo de entre los muertos fue el Espíritu Santo. Vamos al libro de Efesios, por favor. Capítulo 1. En Efesios capítulo 1, Pablo, por el Espíritu, ora. Y él está orando para que nosotros podamos entender todo lo que realmente Dios nos otorgó. Y en el versículo 19 dice:
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El poder que operó en Cristo Jesús, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ese es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo capacitó para morir, lo capacitó para resucitar, lo capacitó para subir en los cielos, lo sentó en los cielos y le dio la gloria que tenía antes. Y ese mismo Espíritu es el que el Padre ha enviado a nosotros para sostenernos como hijos de Dios. Y también, si morimos, Él es el que nos va a resucitar en el día postrero, de la misma manera que levantó a Cristo de entre los muertos. Qué bueno es saber que nosotros tenemos en nosotros el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo, y por Él la seguridad también de levantarnos un día. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 15. Y vamos a leer del 20 al 23. Porque Cristo resucitó para hacer efectiva nuestra resurrección. Cristo resucitó para que yo resucite. Si Cristo no hubiese resucitado, yo no resucitaría, ni usted tampoco, ni ninguno. Pero el versículo 20 dice, dando una afirmación contundente. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Es un hecho real, es un hecho innegable, y por esto nosotros podemos estar tranquilos. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque es el primero que murió y resucitó para nunca más morir. Todos los que antes murieron y resucitaron volvieron a morir, pero Cristo es las primicias, o sea, el que resucitó para nunca más ver muerte. Por eso va delante de nosotros. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, sin excepción, serán vivificados. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Qué bueno es entender la obra de nuestro Señor Jesucristo y saber que Él resucitó y está vivo y está sentado en el trono. Él vive por los siglos de los siglos. Ahora, la obra de su ascensión, porque no solamente resucitó. Recuerde que Él resucitó y no subió al cielo. Él murió y no fue al cielo. Él resucitó y no fue al cielo de inmediato. Porque esto tenemos que entenderlo. Todo lo que sucedió en Cristo sucederá en nosotros. La mayoría creen que el creyente cuando muere se va para el cielo. No, la Biblia no enseña eso. Porque al cielo entraremos con nuestros cuerpos glorificados. La Biblia es clara realmente que cuando un hombre con ser humano muere, su cuerpo va a la tumba y su alma va al Hades. Eso está manifiesto desde el Antiguo Testamento. Y Cristo murió y fue al Hades como cualquier ser humano. Y resucitó y no subió directamente a la presencia del Padre. Él estuvo 40 días haciendo un ministerio en la cual estaba afirmando a su pueblo, porque empezó a aparecerse y a aparecerse a todos como testimonio de su resurrección. Cuando nosotros muramos, iremos a la tumba, nuestros cuerpos y nuestras almas irán al Hades o al Seol. Cuando resucitemos no iremos directamente a la presencia del Padre, por eso Cristo viene a recogernos en las nubes y luego nos llevará a su tribunal, al tribunal de Cristo. Allí daremos cuentas. Y después de ser limpiados y purificados y vestidos, entonces, posiblemente, como dice la Biblia, veremos la gloria de Dios. Y es necesario entender esto. Hay una obra de ascensión. Hay una obra de ascensión. Y vamos al libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. La ascensión básicamente sucede a los 40 días después de la resurrección. 50 días después de la resurrección viene el Espíritu Santo. Pero la ascensión sucede 40 días después. Versículo 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado, empezó a subir. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, como diciendo, ¿qué se hizo?
Entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, ya dejen de mirar para arriba. ¿Por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él subió a los cielos. Él ascendió al trono, como él pidió en San Juan 17: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Lucas 24:51 también, vamos a ir al libro de Lucas 24:51. Dice la escritura allí: y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús se despidió de los muchachos, de los discípulos, porque les había prometido que muy pronto, en 10 días básicamente, vendría el otro Consolador. No estarán solos, les dijo, no estarán solos, vendrá el otro Consolador. Los bendijo, se separó y fue llevado arriba. Y cuando subió, traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Traspasó los cielos. Recuerde que la Biblia habla del primer cielo, que es nuestra atmósfera, el segundo cielo, que es el cielo de los astros, y el tercer cielo, que es la casa de nuestro Padre Celestial, y allí subió. Hebreos 4:14. Vamos allí, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, plural. ¿Cómo se llama él? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. En su ascensión se separó de los hombres, se separó de la tierra, subió a los cielos, traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 20, dice la Biblia que entró allí como precursor. Dice: donde Jesús entró por nosotros, por ti y por mí, si realmente has creído en Cristo. Solo entró por los creyentes como precursor, como el que va adelante. Recuerde que el precursor es aquel que va adelante preparando el camino. Y Jesús le anunció a sus discípulos: me voy adelante a preparar lugar, y si me voy, volveré. Y por cuanto se fue, lo esperamos, anhelamos su venida, queremos que Él vuelva. Y allí subió para ser el sumo sacerdote para siempre, por todos nosotros. Qué maravilloso es entender este principio. Y en San Juan 14, vamos a San Juan 14:2 para leerlo, porque se fue allí, a aquel lugar, a prepararnos un lugar para nosotros, un lugar para su pueblo, un lugar para la iglesia. Y debe estar terminando, ya terminó, pero pronto vendrá. Él dice en San Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Por qué no ha venido? Bueno, posiblemente no ha terminado o está terminando. Pero Él dice: si me fuere y si preparar el lugar allí, cuando después de que me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, porque nosotros somos el cuerpo de Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi esperanza no es vivir y seguir viviendo en esta tierra. Mi esperanza es encontrarme con Cristo, si fuese posible hoy. Y qué bueno que fuera hoy. Y doy gracias a Dios, porque si no es hoy, Él seguirá con nosotros hasta el último momento. Y Él subió allí para llenar todas las cosas de su obra perfecta. En Efesios 4:10. En Efesios 4:10, vamos allí por favor. Dice la escritura: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él subió para estar en el trono y desde el trono llenarlo todo con su obra perfecta, porque realmente toda la creación está llena de su gloria. Y en Hebreos 10, Él es muy claro. Volvamos a leer Hebreos 10, donde estuvimos hace un momento. Del versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, Él se ha sentado a la diestra de Dios. Y desde allí, desde el trono, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque es el Padre el que está sujetando todo a Cristo en este momento. Es el Padre el que está sujetando todo al Hijo,
Porque con una sola ofrenda el Hijo hizo perfectos para siempre a los que hemos confiado en Él, a los santificados. Y hoy el Espíritu Santo nos lo atestiguan, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Qué maravilloso saber que hay una obra gracias a su ascenso. Él subió arriba, Él subió a los cielos, de manera visible, de manera corporal. Él traspasó los cielos para sentarse a la diestra del Padre como precursor, como mediador nuestro. Está intercediendo por nosotros, porque sigue a nuestro favor, sigue trabajando a nuestro favor, sigue orando por nosotros y preparando un lugar para nosotros. Está llenando todas las cosas de su gloria y muy pronto vendrá para que nosotros estemos con Él. Y quiero hacerles un pequeño resumen final de su obra presente, porque Él es el postrer Adán. 1 Corintios 15, 45. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. En su obra presente, Él es el postrero Adán, el que da vida. En Adán todos morimos y todos nacemos muertos. No hay un ser humano que nazca vivo espiritualmente, ninguno. El único fue Cristo, porque no es descendiente de Adán en la carne, no lo es. Es descendiente de Adán, pero no fue engendrado por sangre ni por carne, sino por obra del Espíritu Santo. Pero Él es el postrer Adán, el espíritu vivificante, el que da vida, el único. Por eso si el Hijo le da vida, seréis verdaderamente salvos. Él es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Efesios 1:22 y 23 habla de ello. Él es la cabeza, quien la guía, quien la sostiene, quien la conforta, quien la alimenta, quien vela por ella. Por eso bienaventurados nosotros los que hemos confiado en Él, porque Él es nuestra guía, Él es el que está gobernando a su pueblo. En San Juan 10, todo el capítulo 10 de San Juan habla de que Él es el buen pastor. En la tierra hay muchos pastores y yo uno entre ellos, que somos ayudantes del gran pastor. La verdad, ninguno de nosotros somos pastores realmente, el pastor es Él. Nosotros somos ayudantes de Él a través de quienes Él hace la obra de cuidar ovejas, y la verdad es que no lo hacemos como Él lo hace. Y doy gracias porque Él no descuida ninguna de sus ovejas y Él está con todos en todo tiempo. Y por eso ese texto de allí en los versículos 27, donde leímos hace un momento, dice: yo soy el pastor que les da vida eterna. Yo soy el que las cuido y ninguna perecerá. Yo soy el que las tengo protegidas en mi mano. Él es el que dice realmente estas palabras y el que realmente cuida de sus ovejas. El salmista en el Salmo 23 es muy claro: Jehová es mi pastor. Siendo el pastor de ovejas, animales naturales, Él dice: Jehová es mi pastor, y como Jehová es mi pastor y Él no falta, a mí no me falta nada. Él es el que me lleva por pastos y por aguas delicadas. Él es el que está conmigo en el valle de la muerte. Él es el que extiende mesa delante de mis angustiadores. Él es el que prepara casa para mí y es allí donde yo voy a estar con Él por los siglos de los siglos, porque Él es mi pastor. La Biblia en San Juan 15, capítulo 15, versículo 1 al 11, habla de que Él es la vid. Él es la fuente de la vida. Y todos aquellos que estamos en Él podemos disfrutar la gracia de obrar en Él. Pero los que están separados de Él, nada son y para nada sirven. Pero Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos y nuestra vida depende de Él. Por eso es necesario que entendamos este principio. Él es en su obra presente el postrer Adán, es la cabeza de la iglesia, es el pastor de las ovejas, es la fuente de la vida, y aquellos que estamos en Él vivimos y nos gozamos en Él. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 8 dice que Él es la piedra del ángulo. La piedra del ángulo era una piedra que colocaban en las esquinas de las casas para unir las dos paredes. Él es la piedra del ángulo, el que ha unido Antiguo y Nuevo Testamento, el que ha unido al pueblo de Israel y a los gentiles. Él es la piedra del ángulo, el que nos ha unido a nosotros con Dios.
y el que hace que realmente permanezcamos unidos. Él es la piedra principal del ángulo. Y Efesios 2, 19 al 22 también habla de lo mismo. En Cristo hoy somos la familia de Dios. Y Hebreos habla de que Él es el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 13, vamos a leer ese texto por favor. Libro de Hebreos. Allí terminando el libro de Hebreos capítulo 13. Versículos 12 y 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Él es el sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, el que hizo sacrificio por nosotros. Y gracias a él hoy nosotros tenemos una ciudadanía permanente, una ciudadanía que no es terrenal. Está en la ciudad que no ha venido, pero va a venir en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. Por eso qué maravilloso es descansar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Hebreos capítulo 3 y 4 habla muy claro de que Él es el reposo de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es el que terminó la obra. Por eso los que estamos en Cristo debemos descansar. Debemos descansar. Porque Él es la paz. Dice Efesios capítulo 2. Él es nuestra paz. Y nuestra paz a Él le costó la vida. Por eso qué bueno que nosotros disfrutemos la gracia de Él. Y termino en Hebreos. Y que nosotros podamos disfrutar esta gracia, hermanos, de saber que Él un día va a hacer juicio al mundo completo. Y saber que Él va a estar sentado en el trono y en su obra futura le va a hacer juicio a todas las naciones. Porque a Él se le entregó, en Hebreos capítulo 1, a Él se le entregó el trono y el gobierno de todo. Por eso la última obra que Él va a ser el juicio de todas las naciones. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Tú has amado justicia, tú has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que todos sus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos permanecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Y en varios textos de la Biblia encontramos que Él va a hacer juicio a todas las naciones, porque fue colocado como juez de todo. Y será lo último que haga, hacer juicio a todo para luego entregarle al Padre. Y que el Padre vuelva a estar por encima de todo. Y Él esté con su pueblo por los siglos de los siglos. Amados hermanos, anhelo de todo corazón que usted descanse en Cristo y en su obra. Él murió por nosotros. Fue sepultado por nosotros, pero resucitó. Se levantó de entre los muertos, subió a los cielos y allí intercede por nosotros. Hoy cuida de su pueblo como el gran pastor, como la cabeza, como la vid, como la piedra principal del ángulo, como el sumo sacerdote. Él vela por su pueblo, pero muy pronto vendrá a recoger a los suyos y a juzgar al resto. Anhelo de todo corazón que seas parte del rebaño de Dios y no parte de sus enemigos. Que sea parte del pueblo que Él cuida y no de aquel que va a destruir. Anhelo de todo corazón que tengas vida para vivir para siempre y no una vida para condenación. Anhelo de todo corazón que estés en Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo, por su obra perfecta y porque en Él nosotros somos salvos. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por Jesucristo. Gracias por su obra perfecta a nuestro favor. Gracias porque eres bueno.
Gracias porque eres misericordioso. Gracias por entregar, oh Dios, a tu Hijo por nosotros. Gracias, Cristo, por venir a la tierra y hacer la obra que se te encomendó hacer. Hoy damos gracias porque en ti, oh Jesús, somos salvos. Damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, por su paciencia, por su misericordia, por su enseñanza, por sus cuidados. Y gracias porque un día podremos estar con Cristo para siempre. Nos alegramos y nos gozamos de tener el amor tuyo y de compartir la gracia tuya todos los días. Descansamos en ti, oh Dios, y en la obra de tu Hijo y en la presencia de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio.